Acompáñeme por favor en su Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 10. Ya estamos en la parte final de esta serie que comenzamos hace ya un tiempo, que se llama Verdaderos Discípulos. Hemos estado viendo algunas áreas, ¿verdad?, de la vida del discípulo, y hemos estado aprendiendo acerca de lo que el Señor espera de nosotros como discípulos suyos, como hijos suyos. Y todavía nos faltan algunas cosas, todavía nos faltan algunos puntos que tenemos que tratar. Y este es muy interesante. Vamos a estar hablando acerca de el discípulo y las pruebas, se llama esta última parte, pero la vamos a dividir en dos partes. Este tema, el discípulo y las pruebas, esta es la primera parte, ¿ok? En Mateo capítulo 10 es un pasaje muy interesante porque comienza el primer pasaje que encontramos en este capítulo. Si su Biblia tiene títulos, ahí debe de decir elección de los 12 apóstoles. Esta es una parte del ministerio de Jesús, donde Jesús llama a los apóstoles entre sus discípulos más cercanos, que debieron de haber sido muchísimos, debieron de haber sido una cantidad muy, muy grande. En Lucas capítulo 10 también, ¿verdad? En el capítulo, es el capítulo 10 también, pero del Evangelio de Lucas, nos narra el llamado de Jesús a otro grupo de discípulos. Y de igual manera, ¿verdad? Si tu Biblia tiene títulos, dice la misión de los 70, ¿no? Jesús tenía otro grupo de discípulos que eran 70, que eran muy cercanos también a él. Y dentro de ese grupo de 70 que eran sus más, tal vez los que estaban mejor preparados entre sus discípulos, él escogió a 12. Y dice la Biblia que los escogió para que estuvieran con él. Y no solamente estuvieron con él, también hubo una etapa del ministerio de Jesús donde estos 12 fueron enviados, igual que los 70. Pero ¿por qué Jesús escogió a estos 12? Bueno, si los 70 eran cercanos a Jesús, estos 12 iban a ser más cercanos todavía. Iban a ser los que iban a estar alrededor de él. Y estos 12 discípulos iban a ser los que iban a tener el trato más directo, el trato más personalizado con Jesús. Y Jesús los llamó, ¿verdad? De entre los discípulos que él tenía a su alrededor, él vio en estos 12 cualidades que nadie más pudo ver. ¿Se acuerda la carta que leímos al principio, cuando vimos el primer tema de los discípulos? Era podemos llamarlo así, como una parodia, ¿verdad? Algo ficticio que hicimos, ¿verdad? Si Jesús hubiera enviado el currículum de estos 12 discípulos a una empresa que se dedica a seleccionar personal, y vimos cuáles fueron los resultados que arrojó. De los 12 discípulos, 11 estaban considerados como no aptos, no tenían las características necesarias para ser discípulos del Señor. Solamente uno fue el que aprobó en todas las áreas. Uno era el que tenía el carácter, tenía el carisma, tenía la personalidad, la presentación, ¿verdad? Y estaba capacitado. Y casualmente, ¿verdad?, ese fue el único que falló. Y los otros 11
tuvieron éxito. Entonces, aquí vemos cómo la gente que Jesús escogió era gente que tenía cualidades, características, pero no según los parámetros del mundo, sino según los parámetros que Jesús usó, los parámetros del reino de Dios, los parámetros del reino de los cielos. Y cuando Jesús llama a sus discípulos, hermano, le voy a decir una cosa: Jesús no engaña a nadie. Jesús no les dijo a los discípulos: mire, vengan, sírvanme y les va a ir bien. Sírvanme y van a tener riquezas. Sírvanme y van a tener salud. Sírvanme y todo va a estar bien, ¿verdad? Nunca se van a enfermar, nunca van a tener accidentes, no. El que prometió todo eso no fue Jesús. El que prometió eso fue Satanás en el desierto, ¿verdad? El que dijo: mira, te voy a dar todo esto si tú me adoras. Pero el Señor no dijo eso. Al contrario, ¿verdad? El Señor ubicó a sus discípulos, les dijo: tienen que ubicarse. Vivimos en un mundo que va en contra de la voluntad de Dios. Y Jesús, dice la Biblia en los primeros versículos, entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. O sea, los llamó y dice la Biblia que les dio autoridad. Esa autoridad, hermano, que dice aquí que Jesús les dio, es una autoridad espiritual. Es una autoridad que viene de Dios, viene del cielo y es reconocida en el mundo espiritual. Dice, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos y sobre las enfermedades. ¿Okay? Esa era parte del ministerio que Jesús le encomendó a sus discípulos. Los llamó, ¿verdad? Aquí dice los nombres de los discípulos en el versículo, hasta el versículo 4, y en el versículo 5 aquí hay otro título que dice misión de los 12. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. O sea, la instrucción que Jesús les dio a los discípulos era que ellos continuaran predicando. ¿Se acuerda qué fue lo que empezó a predicar Juan el Bautista? ¿Cuáles eran sus palabras? Arrepentíos, porque el reino de los cielos ha llegado. ¿Y cuáles fueron las palabras de Jesús cuando él comenzó a predicar? Arrepentíos, porque el reino de los cielos ha llegado. ¿Y qué era lo que tenían que predicar los discípulos de Jesús? El reino de los cielos ha llegado. Ese era el mensaje que Jesús predicó: el reino de los cielos. Jesús no los mandó a predicar ningún otro mensaje. El reino de los cielos ha llegado, y eso significa que tenemos nosotros que ajustarnos, tenemos nosotros que hacer cambios en nuestra vida para poder ser parte del reino de los cielos, ¿verdad? No, el reino de los cielos se tiene que adaptar a nosotros. Nosotros tenemos que cambiar para poder ser parte del reino de los cielos. Y los envía, también aquí menciona, ¿verdad?, a sanar enfermos, a limpiar leprosos, a resucitar muertos, a echar fuera demonios. Les dice: de gracia recibisteis, dad de gracia. O sea, hay gente que se enfoca en que Jesús le dio poder a los discípulos. Jesús le dio autoridad a los discípulos sobre las enfermedades, sobre los demonios.
Aquí menciona, ¿verdad?, la lepra, que era una enfermedad que merecía, era tan terrible que merecía una mención aparte. Les dice Jesús: sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios. Y hay gente que se enfoca en esto y dice: ¿y por qué la iglesia ya no hace esas cosas? ¿Verdad? ¿Por qué no suceden esas cosas? ¿Por qué no se ven ahora sanidades? ¿Por qué no se ven ahora muertos que resuciten? ¿Por qué no se ven? Y mira, el enfoque que Jesús le estaba dando a estas palabras para sus discípulos era muy diferente al enfoque que se le da el día de hoy en la iglesia a estas palabras. Porque la gente espera que sucedan milagros. La gente dice: ¿y por qué no suceden los milagros que dice aquí la Biblia? Pero Jesús les estaba diciendo, fíjese bien, Jesús no les estaba dando así poderes, ¿verdad? Les voy a dar poderes y ustedes van a tener poderes para que vayan y se hagan famosos, para que vayan y la gente diga: wow, mira, este tiene poder para resucitar muertos, este tiene poder para limpiar leprosos, este tiene poder para sanar enfermos. No, no, no. El enfoque que Jesús les está dando aquí a estas palabras, Jesús les está diciendo a sus discípulos: yo los estoy enviando a ustedes a predicar el reino de los cielos a un mundo que está enfermo, a un mundo que está endemoniado, a un mundo que está lleno de gente que está en duelo por la pérdida de seres queridos. Los estoy mandando a un mundo que está doliente, a un mundo que está angustiado. Los estoy enviando a predicar el reino de los cielos a un mundo que padece necesidad, a un mundo que está sumergido en tinieblas, en dolor. Eso es lo que les está diciendo Jesús. El mundo al que yo les estoy enviando para predicar el reino de los cielos, en ese mundo hay enfermos, hay leprosos, hay gente muriendo, hay gente endemoniada. Eso es lo que Jesús les está diciendo a los discípulos, y van a tener que lidiar con eso. Jesús no les está repartiendo superpoderes a sus discípulos, les está diciendo: se van a tener que enfrentar a esto. Con esto es con lo que no creas que vas a ir a predicar, que te estoy mandando a predicar el evangelio y vas a ir y te van a recibir, ¿verdad?, con mariachis. No creas que te estoy mandando a predicar el evangelio y te van a recibir con fanfarrias o te van a recibir, ¿verdad? Ay, qué bueno que ya vinieron los que van a predicar. No, no, no. Te vas a encontrar con todo esto, dice Jesús, y tienes que estar preparado. De esto se trata el llamado para predicar el reino de los cielos. Se trata de llevarle un mensaje de esperanza a la gente que está sufriendo, llevarle un mensaje de esperanza a la gente que está en necesidad. Y el reino, fíjate bien, el mensaje del reino de los cielos tiene que ser suficiente para ellos. El mensaje del reino de los cielos es la respuesta para las necesidades de este mundo. Pero aquí hay algo bien importante que tenemos que entender, que Jesús les estaba diciendo a sus discípulos: no va a ser fácil, no va a ser fácil, porque el reino de los cielos no funciona como el mundo piensa. El reino de los cielos en ese momento era un proyecto que Jesús estaba desarrollando con sus discípulos, pero no lo estaba desarrollando de la misma manera como el mundo desarrolla sus proyectos, sus planes. Jesús les dice a los discípulos en el versículo 9: no os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Jesús no les está diciendo que no planifiquen. Jesús no les está diciendo que no van a necesitar dinero, que no van a necesitar provisiones.
Lo que Jesús les está diciendo es que no esperen a tener suficiente dinero. En el mundo, Jesús les está diciendo, en el mundo, si alguien va a emprender un proyecto, antes de comenzar, una persona dice, necesito cierto capital, necesito tener cierta infraestructura, necesito tener, ¿verdad?, cierto personal, necesito contar, ¿verdad?, con algunas cosas ya establecidas para poder arrancar un proyecto, para poder comenzar. Jesús dice, no te esperes a tener una gran cuenta en el banco, no te esperes a tener, dice aquí Jesús, no os proveáis de oro, ni plata, ni cobre. O sea, no esperes a que tu cuenta de banco esté llena para poder decir, ahora sí ya me puedo ir a predicar el evangelio. Jesús dice, ni de alforja para el camino. O sea, no esperes a decir, ya tengo todo, ¿verdad?, que comer, planeado, mi provisión, mi despensa, ¿verdad?, para todo el tiempo que voy a estar sirviéndole a Dios. Dice, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón. Jesús está diciendo, no te esperes a tener ropa suficiente, ¿verdad? Que tú digas, me voy a ir a predicar el evangelio, pero necesito tener, ¿verdad?, unos 3 o 4 o 5 trajes para que pues cada día saque yo uno diferente, ¿verdad? No me vean todos los días predicando con la misma ropa, con el mismo traje. No, dice Jesús, no te esperes. Y el Señor sabe, hermano, el Señor sabe, mira, cuando Dios te manda a hacer algo, Él sabe cuánto cuesta. Pero Él también quiere que nosotros aprendamos a depender de Él. Dios quiere que nosotros aprendamos a depender, hermano, en gran parte de Dios. Porque la obra no es de nosotros. Nosotros solamente somos obreros. Somos, por decirlo de una manera, empleados. Pero la obra es de Dios. Amén. La obra es del Señor. Y Dios es el que se encarga de proveer para su obra. El Señor es el que sostiene su obra, es el que sostiene su iglesia. Porque si fuera por nosotros, hermanos, si dependiera de nosotros como personas, sería mucho más difícil. Pero el Señor es el que sostiene su obra. Y Jesús comienza a darle una serie de indicaciones, una serie de instrucciones que tienen que ver directamente con la cultura. Pero en el versículo 16 les comienza a hablar ya un poco de cosas más serias. Y les dice, he aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. O sea, ¿qué le está diciendo Jesús a los discípulos? El mensaje del reino de los cielos no va a ser bien recibido por la mayoría de las personas. No va a ser aceptado por la mayoría de las personas. La mayoría de las personas van a manifestar una reacción adversa al mensaje del reino de los cielos. Dice, y yo los estoy enviando como ovejas en medio de lobos. ¿Verdad? ¿Cuál es el instinto del lobo? Es devorar a la oveja. La oveja no puede pasar en medio de los lobos y pasar desapercibida. Si la oveja pasa por en medio de donde están los lobos van a intentar comérsela. Los lobos se la van a intentar comer. ¿Sabe por qué? Porque esa es la naturaleza. Porque cuando usted y yo vamos en el mundo, en medio de este mundo, hermano, llevando el mensaje del evangelio de Jesucristo, hay a nuestro alrededor lobos. Pero dice el apóstol Pablo más adelante en una de sus cartas, dice, hay lobos que están disfrazados, hay lobos que están camuflajeados, hay lobos que se hacen pasar por ovejas. Pero aquí Jesús está diciendo algo muy importante. ¿Cómo se va usted a dar cuenta que alguien es lobo y no es oveja? Predica el evangelio.
Predica el evangelio. Y eso va a hacer que salga la verdadera naturaleza de una persona. Si es un lobo no puede detener su instinto. Un lobo no puede detener su naturaleza. Pero el Señor está con nosotros para guardarnos, amén. Jesús dice, ¿verdad? Te van a perseguir, te van a entregar, te van a azotar. Dice, van a venir dificultades, aún en medio de la familia. Y eso es algo que vamos a desarrollar más adelante. En el versículo 21 dice, el hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. El Señor está diciendo, mire, las cosas no van a estar siempre color de rosa. Las cosas no van a ser fáciles todo el tiempo. Va a venir persecución. Va a venir un tiempo en el que todos van a estar contra ustedes. Dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Sabes qué es perseverar? Perseverar no es lo mismo que aguantar. Porque aguantar, una cosa es aguantar. Una cosa es cuando usted es víctima de ataques, cuando usted es víctima de alguna injusticia, cuando usted es víctima de las acechanzas de alguien. Aguantar significa quedarse sin hacer nada, pero perseverar significa seguir avanzando, aún cuando todo está en tu contra. O sea, el Señor dice, aún con todo esto, tienes que seguir avanzando. Aún con toda la oposición, aún con todas las pruebas, el Señor espera de nosotros que sigamos avanzando. El Señor espera de nosotros que no nos rindamos, que no nos enfriemos, que no nos conformemos. Cuando tú más le quieres servir a Dios, es cuando más oposición vas a encontrar del enemigo. ¿Quieres meterte en problemas? Gana almas para Cristo. Conviértete en alguien que gana almas para Cristo. Cuando tú ganes un alma para Cristo, dice la Biblia, cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en el cielo. Dice, sí, pues los ángeles festejan, celebran, glorifican a Cristo porque la obra del Señor en la cruz ha dado fruto una vez más, ¿verdad? Alguien más se salvó. Pero eso es en el cielo, hermano. Esos son los ángeles. Pero hay otros que se enojan. Dile a tu hermano, dile, los chamucos se enojan cuando ganas un alma para Cristo. Y el enemigo no se va a quedar quieto, hermano. Cuando tú le arrebatas un alma al Señor, al diablo para el Señor, el enemigo no se va a quedar quieto. Tú vas a convertirte en el blanco de los ataques del enemigo. Vas a sentir que entre más le sirves a Dios, más se te viene el mundo en contra. Vas a sentir que entre más le sirves a Dios, más tu familia se viene contra ti. Más en tu trabajo te atacan. Más las circunstancias, parece ser que se te cierran puertas en tu trabajo, en tu negocio. ¿Por qué? Porque le estás sirviendo a Dios, porque estás sirviéndole y estás siendo parte del reino de Dios. Y hermano, el mundo está en contra del reino de Dios. Pero el Señor dice, tienes que perseverar. Tenemos que perseverar. Tenemos que esforzarnos. Tenemos que, dice versículo 25, versículo 24, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástele al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú,
cuánto más a los de su casa. O sea, a Jesús le decían que tenía pacto con el diablo. Imagínate, ¿qué nos espera a nosotros? Si a Jesús le decían que echaba fuera a los demonios en nombre de Belcebú, ¿qué nos espera a nosotros? ¿Qué no pueden inventar? ¿Qué no pueden decir? Pero no todo se queda ahí, ¿verdad? Porque el propósito de Jesús no era espantar a los discípulos. El propósito de Jesús no era que los discípulos tuvieran miedo de servir. Era que supieran la realidad a la que se iban a enfrentar. Cuando los discípulos fueron enviados a predicar el evangelio, ellos sabían que sus vidas estaban en juego. Ellos sabían que sus vidas estaban de por medio para la predicación del evangelio, para la predicación del reino de Dios. Pero en el versículo 26 les dice: así que no los temáis, no tengan miedo, dice Jesús. Dice, todo esto va a pasar, pero no tengan miedo, no los temáis. Dice, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Y fíjese bien estas palabras del Señor: lo que yo os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Hermano, qué importante es que como hijos de Dios, como discípulos del Señor, seamos honestos y seamos transparentes en lo que predicamos. En los tiempos de Jesús, los rabinos, los maestros, tenían a su cargo, ¿verdad?, grupos de alumnos, de discípulos. En ocasiones eran grupos muy grandes, ¿verdad?, cuando los maestros eran muy famosos. Y entonces, como los maestros tenían mucha influencia en mucha gente, la costumbre era que algunos maestros hacían en su enseñanza, además de lo que enseñaban de la parte espiritual, de la ley de Moisés, de los mandamientos, tenían la tendencia a politizar sus mensajes. Tenían la tendencia a que cuando predicaban, cuando enseñaban, sobre todo en lugares privados, cuando estaban, ya no cuando estaban hablando a las multitudes, pero cuando estaban en la casa de alguien comiendo, casi siempre hablaban de sus verdaderas intenciones. Imagínense, grupos de judíos, ellos estaban oprimidos por el imperio romano, y los soldados romanos siempre estaban al pendiente. Siempre que veían un grupo de judíos que se estaban reuniendo, ahí llegaban los soldados romanos para escuchar y para ver qué era lo que estaban haciendo. Y si en el mensaje ellos notaban que había ciertas inclinaciones, ¿verdad?, a politizar, a decir, no, miren que los romanos son esto y que deberíamos de esto, cualquier cosa que un maestro dijera contra el gobierno de Roma era motivo para encarcelarlo, y era motivo para enjuiciarlo, y muchas veces hasta para ejecutarlo, para condenarlo a pena de muerte. ¿Se acuerda cuando los fariseos vinieron con Jesús y le dijeron, maestro, sabemos que tú eres un hombre que habla siempre con la verdad? Y le dijeron, dinos, ¿está bien que paguemos tributo a César? ¿Y qué dice la Biblia? Que esto se lo preguntaron ¿para qué? Para tentarlo. ¿Sabe por qué? Porque si Jesús decía, sí, está bien, es correcto pagar tributo a César, si se ponía del lado de los romanos y decía que estaba bien, muchos de sus discípulos judíos iban a decepcionar de él. Pero si él decía que no era correcto pagarle tributo al imperio romano, los romanos lo podían acusar de sedición y meterlo a la cárcel. Entonces, todo lo que los maestros predicaban, siempre tenían que cuidar de no hablar nada que tuviera que ver con la política.
Porque cuando los romanos sospechaban de un rabino, sospechaban de un maestro, agarraban a sus discípulos, los metían a la cárcel y los amenazaban. Les decían: si no nos dices exactamente lo que tu maestro habla en las reuniones, nos vamos a llevar a tu familia y a tus hijos los vamos a vender como esclavos, a tu esposa los vamos a vender como esclavos para que trabajen en los barcos, para que trabajen en las minas, y eso era algo terrible. O los amenazaban de muerte, y entonces los discípulos tenían que decir: no, sí, mi maestro ha hablado tal o tal cosa contra el imperio romano. Y entonces, por eso Jesús les dice, fíjense bien, no tengan miedo, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. ¿Qué es lo que le está diciendo Jesús? Todo lo que ustedes piensan que hacen en secreto, o todo lo que la gente cree que lo hace en secreto, un día va a salir a la luz, y un día se va a saber verdaderamente qué es lo que se enseña o qué es lo que se predica. Por eso dice Jesús: lo que yo les digo en tinieblas, cuando está hablando en tinieblas, era porque cuando ya después de un día de trabajo Jesús se reunía con sus discípulos, ya entrada la noche, cuando ya había tinieblas, cuando ya estaba oscuro y se alumbraban con lámparas. Y entonces en ese momento era cuando podían hablar y decir: no, mira, vamos a proponer, y vamos a hacer esto, y vamos a acarrear a la gente, y vamos a luchar, ¿verdad? Y vamos a esto. Bueno, Jesús dice: lo que yo os digo en tinieblas, decidlo en la luz. O sea, Jesús dice: yo no tengo nada que ocultar. Lo que yo les he predicado, díganlo, háblenlo con confianza. Dice Jesús: lo que oís al oído, o sea, lo que yo les digo de manera personal a cada uno de ustedes, proclámenlo desde las azoteas, grítenlo desde o sea, Jesús está diciendo: yo no tengo nada que ocultar. Lo que yo les he predicado es la palabra de Dios. ¿Sabe una cosa, hermano? Hay muchos predicadores y muchas iglesias que no suben sus cultos, sus predicaciones, no las suben en internet, no las ponen. ¿Sabe por qué? Porque no quieren que la gente se entere, no quieren que todo el mundo se entere lo que ellos están predicando en sus iglesias, porque están predicando cosas que no están de acuerdo a la palabra de Dios, porque están predicando mensajes de manipulación para las personas, están predicando mensajes en donde solamente están enfocados en cosas materiales, en donde solamente están manipulando, ¿verdad? Para que la gente dé dinero, para de alguna manera extorsionar, para coaccionar a las personas para que hagan lo que ellos quieren. Y por eso no suben sus predicaciones o sus cultos, no los ponen en internet, ¿no? Y ellos dicen: no, es que esa es una palabra, ¿verdad? Que no es para todo el mundo no está preparado, nada más es para nosotros que estamos aquí. Pues cálmate, ¿verdad? Pues ¿quién eres? ¿El profeta? ¿O qué tienes alguna revelación especial del Señor? Eso es una vil mentira. Eso se llama manipulación y chantaje, ¿verdad? Si no tienes nada que temer, si no estamos ocultando nada, ¿verdad? Entonces no hay ningún problema. Estamos, ¿verdad? Las predicaciones que damos aquí todas se suben a internet y no hay ningún problema, no tenemos nada que ocultar, no tenemos nada que decir: ay, hermanos de multimedia, ¿verdad? Editen este video, ¿verdad? Móchenle aquí esta parte donde hablo mal de ciertas personalidades, ¿verdad? O sea, no, de ninguna manera, ¿verdad? De aquí, si predicamos el evangelio y alguien se ofende, si predicamos la palabra de Dios y a alguien, como dicen por ahí, ¿verdad?, le cae el guante, pues hermano, entonces el problema no es un problema personal, ni con el pastor, ni con la iglesia, sino con la palabra de Dios, ¿verdad? Y no podemos nosotros tampoco ajustar el mensaje de la palabra de Dios para decir: no vamos a predicar de este pecado, no vamos a predicar de esto, no vamos a hablar de esto, no nos vayamos a meter en problemas.
¿Qué decían? Lea Hechos capítulo 4, ¿verdad? Cuando Pedro y Juan son llevados a la cárcel y son azotados con varas, y antes de soltarlos les dicen: les prohibimos que vuelvan a predicar en el nombre de Jesús. Y los sacaron a la calle. Y cuando iban caminando en la calle, ¿qué dice la Biblia? Dice que iban, ¿cómo? Con gozo. Dice, iban con gozo porque habían padecido por causa del nombre de Jesús. ¿Y qué hicieron cuando salieron? Dice la Biblia, se reunieron con los demás discípulos y oraron, dijeron: Señor, danos de nuevo para predicar tu palabra, para seguir predicando tu palabra. O sea, no se callaron, no se dejaron intimidar por las autoridades. Por el contrario, ¿verdad? Dijeron: Señor, ahora vamos a predicar más. Ahora nos amenazaron de que no prediquemos, pues ahora más predicamos. Nos amenazaron que ya no, pues ahora más, ¿verdad? Vamos a hacerlo, siempre y cuando sea, ¿verdad?, dentro de lo que Dios nos llama a predicar y a hacer y a vivir en su reino. Entonces Jesús dice: no tengan miedo a los que matan el cuerpo, ¿verdad? Si por decir o por hablar la verdad, si por predicar el reino perdemos la vida, hermano, nuestra vida está asegurada en las manos del Señor. Si perdemos nuestra vida, hermano, quiero decirle algo: todos vamos a perder la vida en algún momento. Todos nos vamos a morir en un momento. Pero la diferencia es que nuestra vida como hijos de Dios, como discípulos del Señor, nuestra vida está en las manos del Señor. Pero nuestra eternidad está garantizada por el sacrificio del Señor Jesús en la cruz del Calvario. Entonces un día nos vamos a morir. No tengamos miedo. Si nos escondemos, no sé si usted, mira, hay gente que dice: pero ¿y si por predicar el evangelio me corren del trabajo? ¿Y si por servirle a Dios me corren del trabajo? Lea el libro del profeta Daniel capítulo 6. Dice la Biblia que el rey Darío, el rey de Persia, el rey del imperio persa, dice que vio en Daniel cualidades tan especiales que pensó. Dice que Daniel era uno de los 3 gobernantes principales de Babilonia, de Persia, ya era Persia. Y dice que el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Imagínese, le llegan a Daniel con la noticia: oye, ¿sabes qué? Que eres el candidato número 1 para ser el presidente. Dice: ¿pero qué crees? Pero al mismo tiempo acaban de sacar una ley donde dice que durante un mes nadie puede orar ni adorar a ningún otro Dios que no sea el rey Darío. Yo me imagino que alguien le ha de haber dicho a Daniel: mira, yo te recomiendo que durante este mes no ores como lo haces siempre, ¿verdad? Porque oye, eres el candidato. No vaya a ser que por andar orando, pues te tumben y otro venga y tome tu lugar. ¿Y qué hizo Daniel? Daniel le dijo: sí, sobres. Llegó a su casa, abrió la ventana, abrió las cortinas y dice: se postró delante de Dios y adoró como solía hacerlo siempre. A Daniel no le dio miedo. Daniel no dijo: pero viene mi ascenso, esta es la oportunidad que he estado esperando en toda mi vida. Señor, pues tú entiendes, ¿verdad? Si durante un mes no oro, Señor, tú entiendes, ¿verdad? Te he servido toda mi vida. Yo creo que durante un mes que yo no ore, ¿verdad?, que yo no te adore, pues no pasa nada, ¿verdad? Tú entiendes, dame chance. Pero Daniel no dijo eso. Daniel dijo: haga lo que quieran, ¿verdad? Yo voy a seguir orando al Señor. Y si no me ponen, ¿verdad?, y si pierdo la candidatura, no me importa. Pero yo no puedo perder el galardón que el Señor me ha preparado, ¿verdad?, que el Señor me ha apartado. Y siguió. Y muchas veces pensamos: ¿y si pierdo mi trabajo por servirle a Dios? Si antes no te daba miedo perderlo por irte al carnaval, por irnos de borrachos, ¿verdad? Antes no nos daba miedo perder el trabajo. Antes te ibas y decías:
pues después meto ahí la incapacidad o después pido permiso, después, y si quiere mi jefe y si me corre, pues de mejores trabajos me han corrido y me busco otro, ¿verdad? Y no teníamos miedo por irnos de parranda, por irnos a loquear, por irnos ahí de andar ahí de deshonestos. Pero ahora sí tenemos miedo que nos vayan a correr del trabajo si vamos a la iglesia. Pero ahora sí tenemos miedo que nos vayan a correr o que nos vayan a multar o que nos vayan a hacer algo por ir a los eventos de la iglesia, ¿verdad? Ahora sí nos da temor, ahora sí ya no llegó el temor. Ahora sí ya nos llegó, ¿verdad? El de no, el trabajo hay que cuidarlo, ¿verdad? No lo hemos cuidado nunca y ahora sí hay que cuidarlo. Entonces imagínense, o alguien puede pensar, pero ¿qué tal si perdemos la vida? ¿Qué tal si nos matan? ¿Qué tal si por predicar el evangelio? Hermano, pues mira, ¿qué cosa mejor puede pasar que perder la vida predicando el evangelio? De todos modos la vamos a perder. ¿Y qué tal, verdad, si no predicamos el evangelio y nos enfriamos y nos vamos al agua, nos vamos al mundo? Y quiero decirle algo, hermano. Muchas personas han dicho: Señor, pausa tantito, tiempo fuera, me voy tantito al mundo y luego regreso. ¿Y sabe qué? No regresan. Ya no regresan. Ya no les da tiempo, ya no les da chance, ¿verdad? Ya no pueden. O a lo mejor regresan, ¿verdad? Pero muchos regresan destruidos. Muchos regresan ya habiendo perdido todo, habiendo perdido familia, habiendo perdido la salud, habiendo perdido trabajo, casa, todo. Porque el mundo se los quita, porque el diablo se los quita. No tengas miedo. Dice el Señor: no se venden 2 pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Fíjese, una vez escuché un testimonio de un pastor que decía que un amigo había muerto, un hermano de la iglesia había muerto. Y entonces llamaron a un predicador para que fuera a predicar en el velorio. Y cuando estaba predicando en el velorio, estaba hablando acerca de Jesús. A la gente que estaba ahí reunida en el velorio, había gente que no era cristiana. Y él les estaba hablando acerca de Jesús. Les estaba diciendo: miren, este es Jesús. Y se los estaban presentando. Y cuando estaba hablando de Jesús, en ese momento en el velorio, le dio un infarto y se murió. Y entonces mandaron a llamar a este pastor para que fuera a predicar ahora, porque ya el otro predicador pues ya se había muerto. Y entonces dice este pastor, dice: yo no sabía qué decir. Yo no sabía cómo le dices. Porque ahí estaba la familia del pastor que había muerto predicando. Entonces digo: ¿cómo le dices a la familia? ¿Cómo los consuelas si su papá acaba de morir predicando en un velorio? Dice, y él no sabía qué decir, no sabía qué predicar. Y entonces el hijo del pastor, el hijo del predicador que había muerto predicando en el velorio, se puso de pie y dijo: quiero decirles algo. Hoy me siento muy contento, dice, hoy tengo mucho gozo en mi corazón, dice, porque acabo de ver algo, dice, acaba de suceder algo maravilloso, algo increíble, de verdad. Dice, en un momento mi papá le estaba diciendo a la gente: este es Jesús. Dice, y le dio un infarto y se murió. Y al siguiente instante Jesús le estaba diciendo al Padre: mira, este es mi hijo. Él estaba confesando a Jesús delante de la gente en un momento, y al siguiente momento Jesús lo estaba confesando a él delante del Padre. ¿Se da cuenta? No debemos tener temor.
de perder nuestra vida física, ¿no? de morir en la carne. Debemos tener miedo de perder nuestra salvación, de descuidar nuestra salvación. Lo que debemos cuidar, hermano, es que un día cuando estemos delante de la presencia de Dios, el Señor Jesús pueda confesarnos delante del Padre. ¿Cuántos pueden decir amén? Lo siguiente que Jesús dice en el versículo 34, el título es Jesús, causa de división. Y dice: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Qué tremendas palabras del Señor. Alguien podría decir: pero ¿cómo que el Señor vino a traer espada? No, bueno, este era un decir, era como un refrán en la época del Señor. Cuando alguien dice vine a traer espada o traigo espada, está hablando de una convicción. Está hablando de decir: yo creo en esto y estoy firme en mi fe, y nadie me va a hacer moverme de mi fe y de mis creencias. No voy a ceder ni un poco para agradarle a nadie, porque al único que yo pretendo agradarle es al Señor Jesús. Eso se llamaba en los tiempos del Señor Jesús traer espada. Significaba tener convicción, porque la convicción trae polarización. Cuando tú tienes tu convicción bien firme, bien puesta en el Señor, eso va a provocar reacciones en las demás personas. Si tu convicción está bien firme en el Señor, eso va a causar división, porque la gente que no está de acuerdo contigo van a brincar y van a decir: hey, yo no estoy de acuerdo con eso que estás diciendo, yo no estoy de acuerdo con eso que estás haciendo. Y entonces tú vas a decir: pues ¿sabes qué? Yo tengo convicción. Era lo que se conocía en ese tiempo como decir: yo traigo espada. ¿Se acuerda de aquella famosa película, verdad? Donde decía: ni hablar, traes puñal. ¿Sí se acuerda? Pues eso significa, más o menos, esa es la idea, ¿verdad? Tener espada, ¿verdad? Tener puñal quiere decir estar dispuesto a defender tus convicciones. Por eso dice Jesús: no piensen que yo he venido a traer paz. No he venido a traer paz, sino espada. O sea, pelea por tus convicciones. Mantente firme en tus convicciones. Aunque te digan, aunque tú sepas que con tus convicciones vas a causar polémica, mantente firme. No cedas ni un poco, ¿verdad? Ni porque tu familia diga: ay, deberías, ¿verdad? Para estar en paz, para que no haya problemas, no digas esto, ¿verdad? Ahorita van a venir a comer tus tías que son de la religión aquella, ¿verdad? Por favor, no vayas así. No, ¿cómo crees? ¿Verdad? ¿Cómo crees que yo estoy para agradarle a Dios? Estamos para agradarle al Señor, ¿verdad? No para, si te dicen: oye, que mira, no. Sí, a veces uno dice por consideración a la familia, no. Mira, si mi presencia va a causar conflicto, entonces mejor no me invites. Entonces mejor no voy. Pero si me invitas y voy, yo tengo mi convicción. Y si alguien se pone al brinco, ¿verdad? Y si alguien me empieza a decir que ya estoy en la religión, si alguien me empieza a decir esto y lo otro, yo no pretendo quedar bien con nadie. Yo con el único que tengo que quedar bien es con el Señor. Claro, sin ser groseros, ¿verdad? De una manera muy cortés, de una manera muy educada, pero yo te voy a hablar y te voy a decir cuáles son mis convicciones. Amén. Dice el Señor: no he venido a traer paz sino espada, porque he venido a poner en disensión, o sea, en contra, al hombre contra su padre. Fíjese qué difícil es cuando eso pasa en las familias. Al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Bueno, ahí no tenía mucho que hacer ya el Señor, ¿verdad? Ahí ya había mucho terreno ganado. Y los enemigos del hombre serán los de su propia casa, serán los de su casa. Y entonces aquí dice algo muy importante, dice: el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí.
El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Dios, el Señor, no está diciendo que no tengas que sentir amor por tu familia. El Señor no está diciendo que no ames a tu familia, porque entonces estaría contradiciendo el mandamiento que dice: honrarás a tu padre y a tu madre. Lo que el Señor está diciendo, porque incluso hay otra versión donde dice: el que no aborrece a su padre y a su madre por mí. Pero el Señor no está diciendo que odies a tu familia. El Señor está diciendo que consideres que si eres discípulo del Señor, el Señor es el primer lugar en tu vida, antes que cualquier otra cosa. El Señor es el primer lugar en tu vida, incluso antes que tu familia. Y si tienes que escoger entre el Señor y tu familia, hermano, tenemos que ser sabios y tenemos que tener nuestra convicción bien firme y bien plantada, porque tenemos que decidir al Señor. ¿Por qué? Le voy a decir por qué. Porque Dios, en su soberanía y en su sabiduría infinita, el Señor muchas veces nos llama y te llama nada más a ti, pero toda tu familia queda inconversa. Y esa es una batalla, hermano. Es algo que más adelante vamos a desarrollar en la segunda parte de este tema. Pero muchas veces el hecho de que tú te vuelvas cristiano desata una guerra, desata una situación bien difícil, porque parece ser que te conviertes en el enemigo de toda tu familia. Parece ser que toda tu familia se vuelve en tu contra. Parece ser que todos están empeñados, todos están empecinados en hacer que desistas de la decisión que has tomado de seguir al Señor. Y hay familias que dicen: yo prefiero verlo otra vez borracho, yo prefiero verlo otra vez perdido en la droga, yo prefiero verlo otra vez que ande ahí de mujeriego, ¿verdad? Que ande en la perdición, ahí en la calle o haciendo lo que hacía, antes que se haga de la religión. Y es algo completamente insensato. Es algo completamente, hermano, se necesita no estar en su sano juicio. Porque si estás viendo, si la familia está viendo que alguien se metió a la iglesia y que toda la vida batallaron con esa persona que fue la oveja negra de la familia, y toda la vida batallaron, y de repente se mete a la iglesia y cambia, lo que la familia debería decir es: vámonos todos a la iglesia con él, para asegurarnos, ¿verdad?, de que no deje de ir, para asegurarnos de que se quede ahí en la iglesia. En la lógica, en el sentido común, eso debería de ser. Pero la gente está cegada por el pecado y por el mundo, y la gente dice: no, yo no me cambio de religión, no, y yo no abandono, ¿verdad?, las tradiciones y las costumbres que nos dejaron nuestros padres, nuestros abuelos. No. El Señor está hablando aquí, ¿verdad? No tenemos que aborrecer, no tenemos que odiar a la familia, pero tenemos que estar dispuestos muchas veces a ponerlos en segundo lugar, porque el primer lugar es del Señor, ¿verdad? Si tú estás sirviéndole al Señor, si tú estás sirviéndole a Dios, y de repente, mira, puede venir tu familia, ¿verdad? Puede venir tu mamá, puede venir tu hermano, puede venir tu hija, y te puede decir: mira, está pasando esto, necesitamos, mira. Y muchas veces tienes que tener la madurez y tienes que tener la fe y el carácter para decirle: mamá, hermano, hijo, aguántame tantito. Dios tiene el control y Dios no nos va a dejar, pero primero tengo que terminar de hacer lo que estoy haciendo, porque le estoy sirviendo al Señor, y después el Señor nos va a ayudar a resolver cualquier cosa que haya pasado, cualquier cosa que haya sucedido, porque Dios tiene el control de todas las cosas.
Le voy a platicar un testimonio y lo puedo platicar porque estoy autorizado para platicarlo, ¿verdad? Todos conocemos al pastor Roberto, pastor Beto, ¿verdad? Nuestro pastor de la Ciudad de México. Él estaba predicando un día en una conferencia en la ciudad de Puerto Vallarta, en un hotel. Había una conferencia de la iglesia y había muchas personas, muchas iglesias reunidas, y él le tocaba compartir. Y cuando él estaba predicando, su hija más chica, tenía unos 9 o 10 años, salió corriendo en el lobby del hotel y había una puerta que era de cristal y estaba cerrada y no la vio. Entonces la niña chocó con la puerta se rompió y uno de los cristales le hizo un corte aquí en la pierna que estuvo a nada de cortarle la arteria. Y en ese momento, ¿verdad?, la llevaron ahí a los primeros auxilios en el hotel y después la trasladaron al hospital. Y cuando el pastor estaba predicando, alguien se acercó con él y le dijo: pastor, su hija acaba de tener un accidente. Él creyó que el pastor iba a aventar el micrófono, iba a salir corriendo todo. Y el pastor le dijo: por favor, dile a mi esposa que se haga cargo y cuando yo termine de predicar, yo voy para ver qué puedo hacer. Y él no lo hizo porque fuera un padre irresponsable o porque no quisiera a su hija, ¿verdad? Pero en primer lugar, él estaba confiando en Dios, él estaba poniendo su hija en las manos del Señor. Y en segundo lugar, él estaba cumpliendo, ¿verdad?, con lo que el Señor está diciendo ahí de amar más al Señor y al llamado del Señor muchas veces que a nuestra propia familia. No quiere decir que no los amemos. Significa que si tenemos que escoger entre el Señor y ellos, vamos a escoger al Señor, porque escogiendo al Señor va a venir bendición incluso sobre ellos también, aunque en el momento no lo entiendan, aunque en el momento se ofendan, aunque en el momento te deshereden, ¿verdad?, aunque en el momento te digan que ya te desconozcan y que ya no eres parte de la familia y te borren del testamento y te digan que ya estás desheredado y ya, luego ni herencia hay, ¿verdad?, ni hay nada que heredar, pues así te dicen: te vamos a desheredar, ¿verdad? Bueno. Y el Señor habla de recompensas también. Al final del capítulo 10, el Señor le dice: el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeños un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Hermano, cuando usted y yo somos de bendición para la obra del Señor, dice la Biblia, no quedará sin recompensa. No quedará sin recompensa. No quedaremos sin recompensa. No buscamos, ¿verdad?, ninguna recompensa delante del Señor, pero hay una realidad que el Señor está hablando y que el Señor está diciendo: cualquiera que favorezca, cualquiera que apoye el crecimiento, la expansión del mensaje del reino de los cielos, no quedará sin recompensa. La próxima sesión, hermano, que ya va a ser la última de este tema de verdaderos discípulos, en la próxima sesión vamos a ver 3 áreas en donde vamos a experimentar las pruebas más difíciles. 3 áreas en las que nos vamos a enfrentar. Si usted piensa que ha enfrentado pruebas difíciles, han sido en estas áreas o van a ser en estas áreas. La primera área va a ser en el área social. Van a venir pruebas porque hay oposición en lo social. Después, la segunda área más difícil que vamos a enfrentar va a ser en el área
religiosa, ¿verdad? Dentro de la misma iglesia, no hablando de esta iglesia como local, pero dentro del mismo mundo cristiano vamos a encontrar oposición, ¿verdad? Y después, ¿verdad? La última que vamos a ver, que no por ser la última es la más importante, pero vamos a ver el área de la familia. Vamos a ver qué difícil puede llegar a ser la situación dentro de la propia familia y cómo muchas veces de estas pruebas, de esta oposición que enfrentamos, viene el desánimo, viene en donde muchos se rinden, como decimos, ¿verdad? Tiran la toalla, se vuelven atrás. Ministerios grandes, predicadores famosos, iglesias reconocidas a nivel mundial, que se han rendido, que han renunciado, que han claudicado en el camino por causa de estas tres áreas de prueba que vienen a nuestra vida: en lo social, en lo religioso y en lo familiar. Y vamos a ver cómo el Señor nos ha prometido que en medio de todas esas pruebas Él nos va siempre a guardar, Él va siempre a tener cuidado de nosotros. Amén. Póngase de pie, por favor, en esta mañana y vamos a darle gracias a Dios. Hermano, el Señor no nos ha engañado en su palabra. El Señor no nos ha dicho que todo va a ser fácil. El Señor no nos ha dicho que el suelo siempre va a estar parejito, ¿verdad? Que siempre va a estar todo planito para que nosotros transitemos, para que nosotros avancemos. El Señor no dijo que va a ser fácil, pero sí dijo que va a estar con nosotros, ¿verdad? Que su presencia va a estar con nosotros, y eso, hermano, debe ser suficiente. Muchas veces las luchas, las pruebas que vamos a enfrentar en este mundo no nos van a dar tregua, no nos van a dar descanso. Muchas veces vamos a estar medio saliendo de una prueba cuando ya vamos a estar entrando en otra, y tenemos que saber que el Señor nos advierte en su palabra, y que el Señor, y cómo el Señor Jesús enfrentó todas esas pruebas y salió adelante. Y quiero decirte algo, Él superó todas esas pruebas no porque era Dios, pero porque era un hombre con carácter, porque era un hombre lleno del Espíritu Santo. Y tú y yo, hablando en general, ¿verdad? Hombres y mujeres, tenemos que ser llenos del Espíritu Santo y tenemos que dejar que Dios moldee y fortalezca nuestro carácter, porque cuando vengan las pruebas, escucha bien, no es si vienen las pruebas, no, es cuando vengan las pruebas, porque van a venir, podamos estar firmes. Como dice el apóstol Pablo, habiendo acabado todo, estad firmes. Amén. Cierre sus ojos un momento delante del Señor. Padre, estamos delante de tu presencia. Señor, sabemos que tú nos has llamado para ser parte de tu reino, para ser parte del reino de los cielos. Y no es fácil, Señor, ser discípulo tuyo. Tú mismo dijiste a tus discípulos: el que no toma su cruz y viene en pos de mí, no es digno de mí. Y sabemos que tomar la cruz significa muchas veces renunciar a nuestras comodidades, renunciar o poner en segundo lugar nuestros deseos, lo que nosotros queremos, nuestros planes, nuestra familia, el tiempo que muchas veces podemos pasar con nuestra familia. Mucho de ese tiempo, Señor, lo vamos a dar para tu obra. Muchas veces los recursos que habíamos destinado para algún proyecto personal, tú nos vas a hablar y tú nos vas a decir: ese es para la obra de Dios. Pero que seas tú, las fuerzas, el tiempo
que tú nos has dado, muchas veces lo vamos a tener que invertir, lo vamos a tener que gastar en ti, en tu reino. Pero que seas tú quien nos llame, Señor. Que no sea nuestra emoción, que no sea nuestra carne, Señor. No queremos servirte por emoción, ni queremos servirte persiguiendo falsas promesas, porque al final terminaremos, Señor, con una gran decepción y terminaremos renunciando y claudicando y rindiéndonos. Señor, preferimos antes conocer la verdad. Preferimos, Señor, reconocer que tú nos has llamado a predicar el mensaje del reino de Dios a un mundo que está renuente, a un mundo que quiere hacer su propia voluntad, a un mundo que quiere, donde cada quien quiere tener su propio reino, Señor. Hoy te pedimos en el nombre de Jesús, ayúdanos. Hoy te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, a cada uno de nosotros que estamos en este lugar, ayúdanos a mantenernos como discípulos tuyos, Señor. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes en nuestras convicciones, a no ceder terreno, Señor, ni un poco, a no dar ni un paso atrás en nuestras convicciones, en nuestras decisiones, Señor, porque hemos decidido seguirte, hemos decidido, Señor, servirte, hemos decidido amarte a ti más que a cualquier otra persona o más que a cualquier otra cosa, Señor. Y eso va a despertar la insatisfacción de mucha gente. Eso va a despertar, Señor, la incomodidad, la inseguridad, la envidia de mucha gente, Señor. Eso nos va a convertir muchas veces en blanco, Señor, de ataques del enemigo. Pero tu palabra dice: no temas, no tengas miedo de nada de eso, porque el Padre tiene cuidado de cada uno de vosotros. Señor, tú dijiste que aún los cabellos de nuestra cabeza están contados. Por supuesto que tienes cuidado de nosotros. Por supuesto que te involucras en nuestros asuntos, Señor. Padre, muchos de nosotros estamos pasando por pruebas de salud, pruebas familiares, pruebas en el trabajo, pruebas en la economía. Muchos de nosotros estamos pasando pruebas, Señor, ataques de manera personal, puertas que se cierran, personas que dan la espalda, tentaciones que vienen más fuertes que nunca, Señor. Hoy te pedimos, Padre, sé tú nuestra fuerza, sé tú nuestro sustento, Señor. Si hemos de atravesar por el desierto, si hemos de atravesar por las llamas, si hemos de atravesar por la inundación, Señor, sé tú con nosotros para sostenernos, para guiarnos, Señor, para darnos fuerza cuando ya no haya ninguna fuerza en nosotros, para darnos aliento, para darnos sabiduría, Señor, y que seamos capaces de tomar las mejores decisiones. Ayúdanos, Señor, para que podamos salir adelante. Y como tu palabra lo dice, Señor, habiendo terminado todo, estar firmes. Habiendo terminado todo, Señor, estar firmes. Ayúdanos a mantenernos firmes, Señor, en el nombre de Jesús. Levanta tus manos un momento en la presencia de Dios y adórale. En el centro de la tempestad, no dudaré porque estás aquí y no temeré del mal, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿de
cerca al que busca de ti. Gloriosa luz cual otra no hay. Y terminarán los problemas mientras llega el fin. Viviremos conociéndote a ti y no temeré el mal, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto o en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto o en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. Levanta tus manos delante de la presencia del Señor y dile: Señor, tú nunca me dejarás. No es solamente una idea a la que yo me aferre, es una promesa que tú has dejado en tu palabra, Señor, que tú nunca nos vas a dejar, que tú siempre vas a estar con nosotros. Aunque estemos en valle de sombra de muerte, tu palabra dice: no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, Señor. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias porque tú siempre, siempre vas delante de nosotros, siempre vas delante de mí. Gracias porque hasta el día de hoy, aunque los problemas no han terminado, aunque los problemas no se han ido, aunque las pruebas continúan hasta el día de hoy, tú me has sostenido, tú me has fortalecido. Por un momento creí que iba a desmayar. Por un momento creí que no iba a tener las fuerzas suficientes para mantenerme en pie. Por un momento pensé que iba a rendirme, Señor. Pero fue cuando tu espíritu vino sobre mí. Fue cuando tus fuerzas vinieron sobre mí. Fue cuando viniste, Señor, para infundirme aliento. Fue cuando viniste, Señor, a darme, Señor, las fuerzas nuevas, las fuerzas del búfalo, las alas del águila, Señor, para continuar adelante, Padre. Por eso confiamos en ti, porque has estado con nosotros en medio de la tempestad. Has estado con nosotros en medio de las tormentas. Has estado con nosotros en medio de las pruebas, Señor. Y eso nos dice, eso nos habla que aún vas a estar con nosotros, que aún vas a estar, que aún tu presencia se va a manifestar, Señor. Y no importa cómo terminemos nosotros, pero tu nombre va a ser glorificado, Padre. Tu nombre va a ser exaltado, Señor, una vez más. Levanta tus manos al Señor. Dile: Señor, estamos convencidos que tú nunca nos dejarás, Señor.